primer expulsado de la fusión es... Ashley. Supongo que se terminó la aventura. Ashley, oh no, yo lo lamento tanto. Yo no puedo creer esto. Tú eres la que merece estar aquí. Todo es mi culpa. Yo debería renunciar y... Solo cállate. Pero, Ashley... Pero nada. Tomaste tu decisión. Ahora sé firme. Debes aprender a seguir adelante sin pensar en el pasado, Jake. Si acaso, espero haberte enseñado esa lección. Oh, ok. ¡Cielos! Esos 3 millones habrían venido muy bien. Supongo que salvaré mi granja en otra temporada. ¡Ah, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Devastado estoy. Aunque hay que admitir que fue una jugada maestra que sí tiene en cuenta el futuro, no como otros. Ya que estamos, hablemos de eso, el futuro de la serie. Tengo sobreentendido que debe haber un repechaje, o dicho de otra forma, la vuelta de un jugador expulsado. Así que en este video iré viendo las mejores y más posibles opciones a mi criterio. James, Lake, Miriam, Hunter, Connor, Fiore, Ellie, Tess y la más reciente, Ashley. ¿Quién de estos regresará? Voy a pensar la mejor opción teniendo en cuenta la trama, que se define en ciclos inconclusos, ya sea personales o con jugadores no eliminados, el drama, el impacto del regreso y la propia tendencia a generar conflictos o sobreponerse a ellos, y la fama. Básicamente es qué tan presentes los tienen en el fandom y qué tanto los quieren a mi parecer según lo que yo veo. Quienes no cuenten con por lo menos 2 de estas cualidades no serán tomados en cuenta. Así que descartaré rápidamente a Connor, Tess, Miriam y Ashley. Estos a nivel personal ya cerraron su ciclo. No son tan famosos y no darían o se prestarían mucho al drama o a las provocaciones. En comparación a los otros, a mi parecer, ninguno de estos que nombré aportaría lo suficiente como para volver. Esto nos deja a James, Lake, Hunter, Fiore y Ellie. Ahora deben cumplir con las 3 condiciones, así que descartaremos a James y a Ellie. James cuenta con fama y algo de drama. Si hablamos de la trama más allá de aliarse al Cruel o ir en contra de Jake, no creo que dé para más. O sea, no dudo de su capacidad, pero hay mejores opciones, además de que tuvo toda una temporada de protagonismo, en la cual fue el ganador. Además, quizás sea peor al apagar el drama entre los héroes, ya que tranquilizaría a Aiden y probablemente elimine a Jake, aliándose con Ali y Tom. Ahora del lado de Ellie es similar. Su regreso podría apagar a Gaby y la exploración de su lado descontrolado, además de que pondría en riesgo su relación, lo que traería drama. Pero no creo que Odd Nation quiera enterrar a otra pareja, ¿verdad? ¿Verdad? Esto nos deja a 3 candidatos que cumplen con las 3 condiciones. Lei, que es muy amada por el fandom, sería un gran refuerzo para los héroes, además de que tiene buenas rivalidades que no fueron muy exploradas. Rilla, la amiga traidora, y Yul, que no olvidemos que Rosa le pidió que le parta a su madre. Vamos con Fiore. Con ella hice algo de trampa, siendo que lo que más la catapulta como opción es su fama, y que básicamente es un comodín en el drama. Claro que si regresa llegaría lejos, ya que todos preferirían ir a una final con ella. Esto último podría bajarle algo de probabilidad, ya que sería algo predecible si los demás lo piensan con lógica. Ahora bien, aunque tiene ahí su trama con Alec, no creo que sea suficiente como para ser la mejor opción. Es más, con la eliminación de Ashley, dudo que metan a un villano, ya que sería muy sencillo saber quiénes serán los expulsados. Por lo que pasemos a la posición obvia en mi top de quién debería volver. Hunter. Seguro nadie se lo esperaba. Más allá de todo lo que yo desee y el fandom quiera que el hot take sea real, objetivamente hablando es imposible que suceda. En el juego, cabe aclarar. Para la trama, el regreso de Hunter sería muy bueno. Además de añadir a un héroe bastante competente en los desafíos, le traería un cerebro funcional a dicho equipo, que bien que lo necesitan. Hunter, más allá de lo personal, al menos por lo que se vio siempre en el juego, se dejó llevar más por la lógica. Salvo con Fiore, ahí no sé qué pasó. Vamos con el drama. Para que la participación de Ali sirva de algo, tiene que volver Hunter.
Así finalmente estos hablarían de su relación. Además sería interesante el cómo Hunter le pediría que se alíen con Jake y ahí Ali no podría negarle nada, ya que era ella la que quiso en primera instancia jugar con el cerebro. Además en el mismo equipo de los héroes alguien debe tomar el liderazgo y los que saltarían serían Hunter y Tom. Así que es posible un choque para ver quién lidera, o quizás una separación estando Ali, Hunter y Jake de un lado y Aiden, Tom del otro. Ahora vamos con la fama. No es sorpresa para nadie que los ships dominan el mundo y el hot take arrasa en el fandom de Campamento Desventura. Mi propio canal es una prueba de ello, ya que en un poco más de 2 semanas pasé de 14 a más de 1000 subs. Los saludos mismos también son prueba de ello. Hunter, Jake y Tom son bastante pedidos y son de los que más se habla por las cosas que dicen o cómo reaccionan. A nivel de marketing también sería un buen fanservice, aunque repito, que Hunter vuelva no asegura que eso suceda en esta temporada. Además, el conflicto de Hunter y Ali no es tan grave como para terminar su relación. Aunque si pasa no me quejo. Para ir recapitulando, mis mejores opciones serían Lake, Fiore y Hunter. Aún así veremos a quién elige Odd Nation o qué condiciones pone para el regreso de un capista, ya que si hacen un capítulo sobre los perdedores y el que regresa se decide por un desafío, ahí literalmente cualquiera podría volver. Ahora si lo dejaran a votación del público creo que estaría entre las opciones que di. De igual manera hay que ver si no son 2 los que regresan, ya que seguramente habrá un capítulo donde habrá doble eliminación. Yo sueño con una doble eliminación de Tom y Jake. En fin, solo el tiempo resolverá estas dudas. Pero para ustedes, ¿quiénes son los mejores candidatos para volver? ¿Y por qué creen que su candidato debe volver? Los leo en los comentarios. Ya sin nada más que decir, Hertz se despide. Bye.